Hola, mi nombre es Eduardo Lidvachkes y es un gusto para mí saludarte desde Buenos Aires, Argentina, hoy 1 de julio del 2013. Quería compartir mi historia en Forever Living Products Argentina, que es un brazo de Forever Living Products International. Soy médico de profesión y conocí esta compañía por el año 1995. No estaba precisamente en Buenos Aires, sino en el sur del país, donde estuve 24 años, exactamente en Río Gallegos. Y así fue como en septiembre de 1995 yo estaba ahí, desempeñándome en mi profesión como médico. Provengo de una familia de clase media, donde mi padre era perito mercantil y se desempeñaba en actividades contables en distintas empresas, no muchas, 1 o 2, hasta que conoció a mi madre, que se dedicaba al bordado, y juntos formaron un hogar del cual tuvieron 3 hijos y nos dieron todo lo necesario para que nos podamos transformar en estudiantes universitarios y profesionales luego. Y desde ahí, luego de recibirme en el año 1973, pocos meses después, me fui al sur del país a desarrollar mi profesión. Ahí aprendí muchísimo y durante más de 20 años me dediqué específicamente a mi actividad, trabajar en la enfermedad, para tratar en el marco de la terapia intensiva y sobre todo en la clínica general, enfocado hacia la diabetes y la nutrición. Aprendí mucho, compartí mucho, pero no estaba conforme. Veía que los enfermos iban por un lado y la salud por el otro, donde había falencias que se repetían y que no se solucionaban. Y era como que yo no había estudiado para eso, como que había otra actividad, debía haber, en el cual se podía ayudar a la gente, que era por lo que yo me había preparado. Y bueno, y ahí una amiga mía me compartió la información que tenía una hija de 18 años con un problema de anorexia y bulimia. Había ido a Buenos Aires a tratarla. Ahí conoció a una empresa a través de unos amigos que tenían suplementos nutritivos naturales a base de aloe vera y de otras plantas. Y entonces me empezó a comentar y me decía, y yo la escuchaba atentamente porque me decía que había tenido un buen resultado. Su hija había tenido la predisposición de hacer todo el tratamiento psiquiátrico inclusive que necesitan estas personas. Otro sobrino había mejorado un problema de constipación. Él evacuaba su intestino cada 15 días. Y bueno, el sobrino de 17 años en menos de una semana normalizó. Me llamó la atención, también me llamó la atención que me hablaba de que estos suplementos nutritivos, combinándolos, eran útiles para apoyar a personas que tuvieran diabetes. Y entonces estudié, empecé a ver qué es lo que contenía esta plantita de la aloe vera, y cuando vi que tenía más de 200 principios activos, vitaminas, minerales, aminoácidos, me llamó la atención. Y así comenzó mi historia, porque me di cuenta que podía ayudar a las personas desde otra manera, desde otro lado, enfocándome más en la prevención, si se quiere, para apoyarlo desde la nutrición a que hicieran un cambio, cosas que empecé a aprender a medida que estudiaba en ese momento. Desde ahí entonces comenzó la historia, y en ese momento teníamos 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Habíamos ido con uno solo de 2 años y medio a la Patagonia. Luciana, mi hija menor, tenía alergias a repetición, que bueno, habíamos tratado de apoyar a través de colegas con medicamentos, estudios, autovacuna, sin mejores resultados. Oh sorpresa, cuando empecé a utilizar una combinación de alguno de los nutrientes, todo ese tema no hizo falta y todo se fue, las alergias apareciendo cada vez más esporádicamente y con mucha menos potencia. Entonces ya ahí tenía inclusive mi primer testimonio. Pasó el tiempo, ya estábamos en Forever Living. Mi segunda hija, Natalia, me llama un domingo al mediodía, ya estando en Buenos Aires, diciéndome: papá, no puedo ver de un ojo. Entonces la fui a ver, llevé uno de los productos que se llama
aloe activador. Ella vivía a 10 cuadras de nuestro departamento y me encontré efectivamente con Rocky de un ojo, como si hubiera salido de la película. Directamente no veía, pero cuando uno esforzaba un poco, le abría el ojo, efectivamente ella podía ver. Entonces, bueno, le puse una gotita, la llevé a que la viera un especialista. Me acuerdo, era un domingo al mediodía, la revisó, no le encontró ninguna lesión. El resultado era de ese ojo, era la consecuencia de que el día anterior había ido a bailar y fue una alergia al humo del cigarrillo. Y entonces empezó a ponerse una gotita cada hora y en menos de 6 horas, recuerdo, desapareció absolutamente todo. Entonces, otro tema más que tenía para decir gracias. Pero la vida me deparaba más cosas. Algunos años después, mi segundo hijo, Hernán, que está al lado de su sobrina en este momento, mi nieta, en esta fotografía, le apareció un linfoma a células B. Se hizo el tratamiento tradicional, pero además tomó toda una combinación de nuestros productos, los suplementos nutritivos, y para alegría de todos, en ningún momento sintió el impacto negativo de efectos secundarios del tratamiento con drogas, salvo alguna caída del cabello, que bueno, que se terminó de cortar el pelo, de pelarse, y parecía que estaba a la moda. Nunca tuvo el rostro, ni cansancio, ni la piel que tienen lamentablemente estas personas como efectos secundarios cuando hacen los tratamientos. Y a tal punto, bueno, que ahora obviamente pasó el tiempo, está en pareja y próximamente nos va a regalar junto con su esposa la segunda nieta. Entonces, inclusive tampoco tuvo el impacto en todo, efectivamente, el aparato reproductor, ¿verdad? Entonces, y el cuarto fue mi hijo Pablo, que vive en Puerto Rico, el padre de esa nieta que vieron en un principio, que bueno, que a él no le puede faltar alguno de nuestros productos, por ejemplo el shampoo o los primeros auxilios o el desodorante para nuestra nieta. O sea, todo un panorama que parecía que uno diría, bueno, con esto ya está. No, había más. El 1 de febrero de 1999, esta señora se quemó el rostro del lado derecho de la cara, iba caminando por la calle y saltó una llamarada de fuego de un medidor de luz y se quemó de un costado de la cara y una mano, quemaduras en el rostro. Le limpiaron un poquito, la llevaron a una emergencia, la limpiaron, como les decía, le limpiaron también la mano, que estaba comprometida. Entonces le dijeron que volviera dentro de 10 días. A partir de ahí, tanto por boca como por fuera, lo único que utilizó fueron suplementos nutritivos de Forever Living. Y fíjense ustedes, a los 4 días, cómo bajó la inflamación en el rostro de ese lado, ¿no? La mano sigue vendada porque le dijeron que volviera a los 10 días. A los 30 días, que ya no tenía el vendaje en la mano, sin embargo en el rostro y en la mano parece que hubiera ido a tomar sol y se olvidó el bronceador. Si no les muestro la fotografía anterior, nadie diría, ¿verdad?, que ella hubiera tenido una quemadura de esta gravedad. Entonces, fíjense que a los 120 días, sin necesidad de operaciones o injertos o anestesia, se corrigió absolutamente todo y no queda ningún tipo de problema. Bueno, en realidad le queda un problema que no puedo solucionar porque es mi esposa, hoy mi esposa y socia y gerente senior de Forever Living Products. Entonces, si con eso solo no alcanzara, mi experiencia personal, en el año 1985 estaba excedido de peso, fumaba, tenía estrés, sedentario, resultado, un doble bypass. Bueno, además tenía el antecedente hereditario porque mi padre le habían hecho 3, o sea que no llegué a emularlo, por suerte, ¿no? Entonces, desde ahí hice el tratamiento tradicional, ejercicio y demás, hasta que en el año 1995 conozco a Forever Living y comienzo a utilizar también, reforzando mi nutrición con los nutrientes naturales.
En 1997 tengo un episodio doloroso que necesito una semana de reposo como único cambio en mi rutina porque había hecho una pequeña lesión cardíaca y más ejercicio. Hasta el 2006, casi 21 años de operado sin ningún síntoma. En el 2007 y en el 2011, síntoma doloroso de un día que también necesitó estudios y nada más que cambios en más actividad física. Nadie dice que estoy curado ni mucho menos, simplemente efectivamente no tuvieron que hacer ningún tipo de corrección quirúrgica ni demás. Hoy estamos en el 2013, ya hace desde 1985, 28 años de ese momento quirúrgico. Y con esto solo bastaría, ¿no?, para decir que bueno haber conocido a Forever Living Products. Sin embargo, estos suplementos nutritivos que empecé a compartir con la gente vinieron a mi vida para quedarse. A tal punto que empezamos a compartir esta información con algunas personas y este fue nuestro primer cheque de 21 pesos con 61 centavos por allá por el mes de octubre del 95, recuerdo, porque comenzamos a trabajar, comenzamos a estudiar, comenzamos a aprender esto de la comercialización en redes, para los cuales no estábamos preparados, y a medida que lo fuimos aprendiendo, bueno, empezamos a crecer y cambió totalmente el rumbo de mi vida. Un año después, prácticamente no estaba haciendo actividad tradicional en la medicina, sino estaba 100% dedicado a Forever Living. Y por allá por el año 98 nos vinimos de vuelta a vivir a la capital federal. Mi padre había fallecido, mi suegro también, queríamos estar más cerca de las abuelas. Teníamos de los 4 hijos, como te conté, 3 habían venido a estudiar al norte, o sea, a Buenos Aires, y no volvían, así que nos vinimos, toda la familia se unió en Buenos Aires. Bueno, mi hijo mayor en realidad no se unió porque enseguida se fue a Puerto Rico, pero bueno, estuvimos con el resto en Buenos Aires, donde estamos viviendo desde ese momento. Y desde ahí empezamos a viajar, empezamos a crecer, porque tenemos vacaciones pagas de distintas maneras, a distintos lugares, siempre 5 estrellas. Recuerdo el primer viaje espectacular que fue a Bariloche, donde no conocía, y tuvimos 3 días espectaculares compartiendo con unos paisajes increíbles y una atención maravillosa, inclusive con el dueño y su familia de la compañía. Éramos más de 30 personas. Ahí estamos en el bosque Los Alerces recuperando energía, ¿no? Después, ese mismo año, fuimos a Phoenix, Arizona, donde estuvimos en ese auditorio espectacular que tiene la Universidad de Arizona, en una convención internacional de Forever Living. Conocimos las oficinas, este es el interior, el patio interior, oficinas que comparte en ese edificio, la otra mitad pertenece a la Wells Fargo. Y bueno, donde hay un mapa con todas las luces donde estaba en ese momento Forever Living, que eran más de 70 países, ahora son 155. Y fíjense qué curioso, ¿no?, que me llamó mucho la atención ese silloncito y 2 cuadros. ¿Saben dónde era? Bueno, eso era nada más y nada menos que en los baños de Forever Living. Sí, en los baños, había cuadros en el baño, que no lo había visto nunca. Sí había visto publicidades en otros lados, pero cuadros no había visto. Pero esto es Forever Living, siempre agradable. Ahí conocí al Dr. Moore, uno de los asesores odontológicos que había hecho muchos estudios con el aloe vera y la odontología. También estuve en el Robson Ranch, donde estaban los panales de donde se extraen los productos de la colmena, ¿no?, jalea real, polen, miel. O sea, conocí muchísimo. También en la planta envasadora, donde vi cómo se rellenaban los comprimidos, el cuidado, la limpieza. Desde ahí también cómo se iban envasando, ¿no es cierto?, todo eso. También conocimos parte de los cultivos en McAllen, donde también nos enseñaron cómo limpiar la hoja de la aloe vera, donde conocí gente maravillosa que estaba muy contenta de que los visitáramos, y eso nos llamó mucho la atención, la amabilidad con que nos trataron. También vimos cómo elaboraban el aloe en la planta envasadora que había en ese momento. Ahora se cambió, es muchísimo más moderna, más grande,
En el mismo viaje conocimos el Cañón del Colorado, donde inclusive estaban como las ardillas que se quedaban quietas para que le sacáramos la foto, parecía que estaban entrenadas para todo eso. La grandiosidad del Cañón del Colorado, que en su momento inspiró precisamente cuando era joven Rex Mann, el presidente y dueño de esta compañía, para crearla, ¿no? Él quería hacer algo grande, no, quería ser la mejor compañía, no la más grande, porque sabía que podía hacer cosas más grandes que él. El South Fork Ranch, que es donde se filmó la serie Dallas, bueno, ahí nos esperaban un doble de JR y sacándonos fotografías. También conociendo el comedor donde se filmó la serie, impresionante, los baños, las piscinas, eso es propiedad de Forever Living, donde hay un centro de convenciones también para el turismo, que es otra de las ramas de esta empresa. En ese camino luego nos llevaron a Las Vegas, ahí está mi esposa bailando con el presidente de la empresa y yo dialogando y bailando con la vicepresidenta. Y claro, después parece que nos detuvieron ahí por baile ilícito, pero bueno, todo muy divertido, muy pintoresco, muy agradable. Y ya en Las Vegas con su super espectáculo, los magos, los tigres, donde era increíble lo que habían logrado hacer en pleno desierto. O sea, todas cosas que no me imaginé nunca que iba a conocer de esta manera, ¿no? Y bueno, todo eso nos llevaron con recepciones. Conocí ahí al doctor Greg Henderson, otro de los asesores médicos de muchísima experiencia en Forever Living. Él se dedicaba también a la quiropraxia. También estuvimos con el hijo, que hoy es el actual presidente de la compañía, el señor Greg Mau. O sea, toda amabilidad, reconociendo a la gente. Y eso me permitió conocer a muchísimas personas en todo el país, realizando una pasión que tengo de compartir este tipo de información, de ayudar a las personas que hagan algo diferente con sus vidas. Y estuvimos casi todas las provincias desde aquella época, compartiendo la información, compartiendo aquellas cosas que íbamos aprendiendo. Y también una serie de viajes internacionales en Río, en Punta del Este, en Estados Unidos en varias oportunidades. Y esa foto que está a la derecha es del último viaje que acabamos de venir de Hawái. Pero antes de eso también conocimos dentro de nuestro país los esteros de Liberá, con una historia muy interesante. Los esteros de Liberá es una de las reservas de agua más importantes de América, en la provincia de Corrientes. Y más allá de la belleza natural y la pureza del agua, tuve el privilegio de conocer a los niños y el maestro de una escuela rural, que desde ese momento nos enamoramos de ellos y junto con los líderes de Forever Living resultamos ser los padrinos, los hemos ayudado a tener una vida diferente. Dios nos permitió tener esta experiencia de poder apoyarlos luego de haberlos conocido y sensibilizarnos con la tarea de ese maestro increíble en medio del campo, con su guardapolvo blanco y su corbata y 15 alumnos de distintas edades, donde estamos apoyando a ellos y a sus familias también. Y eso nos da un privilegio muy grande que nos regala la vida, poder ayudar. Y también estuvimos en Ushuaia, un frío impresionante, pero también la calidez de compartir con amigos un corderito patagónico. O sea, la pasamos espectacular. No sabemos si estamos compartiendo ideas de suplementos nutritivos naturales o estamos en una compañía de viajes, ¿no? Y como te contaba, el último viaje fue en Hawái, donde conocí unos paisajes increíbles, una gente con una amabilidad maravillosa, y también conocí el poder del amor de la gente de Forever Living, donde esa gente maravillosa con sus trajes típicos, nos reunimos más de 4.000 personas, aún sin hablar el mismo idioma, nos entendíamos perfectamente bien. Ahí tuve el momento de mayor emoción cuando comparte el dueño de la compañía, donde con ellos y sus trajes típicos era un colorido increíble y siempre amabilidad, aún sin hablar el mismo idioma, nos entendíamos perfectamente bien. Ahí tuve el momento de mayor emoción cuando comparte el dueño de la compañía, el señor que está ahí a la derecha, Rex Mann, su hijo está a la izquierda, Greg Mau, y en el medio está el señor Roll Kipp, el número 1 de ese año de Forever Living Products International de Alemania, que recibió
ese cheque. ¿Qué significa el Chairman Bonus? Bueno, el dueño de la compañía comparte un pedazo de sus ganancias anuales, de sus ingresos, con los distribuidores que lo han ayudado a generar todo eso. En 3 días repartió más de 21 millones de dólares entre muchísimos distribuidores que fueron a retirar sus cheques con muchísima alegría y emoción. Es un momento que no se puede explicar porque es el reconocimiento extra de la tarea de todo el año. En síntesis, aprender y empezar a compartir. Antes me dedicaba fundamentalmente a la enfermedad. Ahora me dedico a apoyar a la salud y en forma balanceada, con lo cual ese compromiso de ayudar a la gente estoy más que satisfecho de poder realizarlo en el marco de una compañía que hoy ya está en más de 155 países. Por eso la idea es compartirte esta información. También podés seguirme en aloemanía.tv, un proyecto de información para toda la gente, en mi fanpage en Facebook, aloemanía.tv, o en el canal de video de youtube.com, aloemanía.tv sin el punto. Y ahora la invitación es que, si te parece adecuado, que no podía terminar este testimonio sin reconocer al visionario Rex Maugg, que vio que se podía ayudar a la gente desde una manera seria, con suplementos nutritivos de excelencia, con reconocimientos internacionales. Y así es como somos más de 10 millones de personas. Y esta historia también se escribió, la mía, gracias a estas dos personas, Celia y Walter Guimaraes del Uruguay, que fueron los visionarios que le insistieron precisamente a Rex para que abriera sus oficinas en Buenos Aires. Oficinas que, al igual que en 155 países, están dentro de edificios propios. Forever Living no alquila cuando va a un país, sino que adquiere un edificio para que lo utilicen todo su equipo de socios distribuidores. Por eso, gracias Rex Maugg, gracias Walter y Celia Guimaraes. Y para ustedes que están escuchando esto, una idea, ¿no? Que nos ayuden a caminar el camino, valga la redundancia, de ayudar a otras personas. Y de esta manera poder lograr eso que tal vez vinimos a hacer, que es dejar un mundo un poquito mejor que aquel que lo encontramos, con solidaridad, con apoyo, con compañerismo, con valores, con principios que se pueden resumir en una palabra, ¿no? El amor a la gente, que es lo que construye, lo que derriba montañas y permite lograr cosas maravillosas. Si te gustó, yo creo profundamente que se pueden hacer cosas increíbles cuando nos tomamos de la mano. Así que mi mano está extendida. Bienvenido. Entonces, gracias por haber escuchado hasta acá y ojalá te haya servido para escribir una nueva historia dentro de tu vida. Muchas gracias y será hasta la próxima.